prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia a quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia. Desquicia, son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, de esa alma da cabeza, pesa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, sin censura. Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Momentos de angustia, pero hay buenas noticias. Le tenemos imágenes exclusivas del accidente del helicóptero de la Marina en Agua Blanca, Hidalgo, en el que viajaba el secretario de Gobierno de Veracruz. Bendito sea Dios, no hay fallecidos. Vámonos en chinga con Toño Ruiz. Muy buen provecho, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la edición vespertina. Ya estaba con la primera, imagínese usted. La edición vespertina de Sin Censura con Vicente Serrano, que hemos titulado Vámonos en chinga con su servidor, con Antonio Ruiz. Me da muchísimo gusto saludarle y desearle pues que esté pasando una tarde muy feliz, que haya comido muy rico, que haya tenido muy buen provecho. Y pues bueno, como todos los días nos vamos a ir en friega marinera, se está poniendo la cosa muy interesante, hay mucho de qué platicarle, tenemos imágenes exclusivas, pero antes de cualquier cosa, acuérdese, por favor, échenos la mano, suscríbase a Sin Censura TV, suscríbase a Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta y también, si se puede, a mi canal personal con Toño Ruiz. Además de eso, acuérdese que es importantísimo darle el clic en el me gusta, aquí abajito de esta pantalla. Usted va a ver un pulgar arriba, una manita con el pulgar arriba, píquele esa manita. Hay una que tiene el pulgar abajo, esa no, esa mándala a la chingada. La del pulgar arriba es la que tiene usted que ponerle el clic. Y es nada más mover el dedo, ¿no? O sea, no implica mucho esfuerzo. Ahora bien,
que si nos gusta apoyar de otra forma, lo puede hacer vía super chat. Aquí abajito del chat hay un signo de pesos o de dólares, y si usted le pica ahí, nos puede hacer un donativo con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, de lo que usted guste, de lo que necesite. Esto para permitir que continúe este esfuerzo libre e independiente a flote, porque nosotros rechazamos abiertamente la publicidad oficial, y aparte, pues no le pertenecemos a un dueño o una dueña de alguna empresa que nos diga qué decir o qué hacer. Nosotros sí somos periodistas, y por eso pues salimos adelante gracias a usted, haciéndolo todo absolutamente público. Y bueno, pues vámonos en chinga, porque se nos va el tiempo volando como agua. Miren, estas son imágenes exclusivas que llegaron a la redacción de Sin Censura de este accidente del helicóptero de la Marina en Agua Blanca, Hidalgo. Vamos a presentarle una primero y la otra después. El audio le voy a pedir a doña Ceci que le baje un poquitito porque está muy fuerte, pero hay que verlas con mucha cautela. Sí hay heridos, pero no hay fallecidos. Hay un final feliz, para que no se vaya usted con la finta. En este programa nunca le vamos a presentar imágenes gráficas. Estas son imágenes impresionantes, no gráficas, de cómo un piloto de la Marina maniobra para salvar a todos los que se encuentran en esa aeronave, en ese aparato. Y a mí pues me dio mucho gusto, de hecho, platicarlo desde antes con el señor don David el Grande, que me decía, no, pues es que ese piloto se ve que es chingón. Así me decía don David. Bueno, vamos a ver primero uno de los videos que nos llegaron aquí a la redacción de Sin Censura, que de hecho le llegan a Vicente Serrano, y lo platicamos de bolón pimpollo de regreso. Bueno, lo vio usted, muy interesante. Le digo, afortunadamente el piloto consigue que la aeronave caiga pues de panza, ¿no? Completamente en su propio eje, y eso evita muchísimas problemáticas. De hecho, consigue pues evitar golpear un autobús, un microbús que iba pasando por ahí en Agua Blanca, Hidalgo. Le tenemos otras imágenes y escuche atentamente lo que dice la persona que graba. Es muy interesante. Una camioneta, no una camioneta, un camión, un autobús que iba pasando por ahí del transporte público, la libró apenas, ¿no? Es verdaderamente una situación de júbilo que no haya fallecidos. Esto fue lo que pasó ahí en Agua Blanca, en Hidalgo. No les pasó nada, no les pasó nada. No mames, güey. Hay que ayudar, no mames. No, ya van a ayudar, Itze. Tranquila, Ilse, tranquila, no les pasó nada. Bueno, sí, hay heridos. De hecho, se reporta que en la aeronave viajaba el secretario de gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, el cual, según el mismo gobernador Cuitláhuac García, se encuentra bien y estable. Es muy interesante el saber, bueno, pues que esto no tuvo una situación funesta, que no tuvo un desenlace fatal, sino todo lo contrario. Así que, pues Ilse, y si usted que está viendo Ilse, que hablaba ahí no la conocemos, ¿no? Pero que hablaba ahí en las imágenes,
en el video, estaba muy preocupada. No se preocupe, no hay fallecidos. Y qué bueno que Ilse quiso ayudar. Usted también piense siempre en ayudar a los demás. Al menos esto tuvo un desenlace feliz. Y vámonos en chinga, don David. Mire, hay otra cosa que a mí me causa mucha felicidad, que me hace pensar en un México muy chingón. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer hace un par de horas que México le otorgará asilo político a todos los afganos y afganas que así lo soliciten. Esto fue lo que dijo Olga Sánchez Cordero en una conferencia sobre precisamente la llegada de varios refugiados afganos y afganas. La tradición humanista de asilo brinda a nuestro país la oportunidad de ofrecer ayuda fraterna en aquellos casos en que el reconocimiento y garantía de los derechos humanos se encuentran en riesgo, además de que nos enriquece y nos ennoblece como nación. Como sabemos, el pueblo afgano atraviesa por una compleja situación en la que las personas están siendo amenazadas y transgredidas en sus libertades, en su integridad y en su dignidad. Sobre todo las mujeres, quienes están en peligro de perder los derechos que han adquirido durante estos últimos años. No debemos ni podemos permanecer ajenos a ello. Y bajo esta premisa, de conformidad con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y en atención a la solicitud realizada por la Cancillería, esta Secretaría de Gobernación ha emitido opinión favorable para que el asilo político sea concedido a personas de nacionalidad afgana, que así lo requieran. Bravo, Nora, yo también aplaudo esta determinación en definitiva. Y ¿sabe qué? Con mucho respeto a la doctora Olga Sánchez Cordero, hay algo con lo que no concuerdo con ella. Las mujeres afganas no ganaron esos derechos. Es derecho natural. Ella como abogada debería saber, bueno, como doctora de la ley debería saberlo. Es derecho natural. Ellas no se ganaron ningún tipo de derecho. Ese derecho es innato de ellas. Y esto que están haciendo los talibanes es inaudito, inhumano. Esos derechos son naturales, ellas nacieron con el derecho a la vida, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, el derecho a la representación, el derecho con todos sus derechos naturales. No se ganaron esos derechos de ninguna forma, ya tenían esos derechos. Los talibanes aseguran que les van a respetar algunos de los derechos que se ganaron. También se equivocan ellos, no se ganaron ningún derecho las mujeres. Nacieron con ese derecho como todos los hombres. Pero bueno, muy bien por el gobierno de México. Enhorabuena. De verdad esto parece como que es una cromada una vez más al gobierno de México. Pero yo como, un ferviente, déjeme decirlo así, luchador por los derechos de los inmigrantes, estoy muy complacido con esto que está pasando. Mientras aquí en Estados Unidos se ignora al refugiado afgano y al refugiado de todas partes, se enfrenta uno a una burocracia ridícula y politizada absolutamente en cuanto a temas migratorios. En México sí van a aceptar a cualquier afgano y afgana que así lo solicite, que solicite el asilo en México. Enhorabuena. Híjole, hasta me gustaría que don David cantara más adelante México lindo y querido. Qué barbaridad. Y vámonos en chinga. Miren, le comentaba que esta mañana que hay una situación muy indignante aquí en los Estados Unidos también que tiene que ver con lo migratorio, que tiene que ver con el refugio, que tiene que ver con el asilo político. En tiempos de Donald Trump se estableció una política verdaderamente ridícula en la que se exigía que el gobierno de México detuviera a los inmigrantes y estos inmigrantes que solicitan asilo aquí en los Estados Unidos se mantuvieran en México hasta que el gobierno de Estados Unidos determinara qué iba a ocurrir. Cambia de gobierno, llega Joe Biden y echa para atrás
esa determinación. Anoche, de la forma más desafortunada, la Suprema Corte de Justicia de este país, de los Estados Unidos, determina que el gobierno de Biden no tuvo pues ninguna cualidad legal para hacer eso y le exige restablecer esa estúpida política de quédate en México. Imagínese usted, por lo cual los solicitantes de asilo acá en los Estados Unidos tendrán que permanecer en territorio nacional, en México, en lo que lo hacen. No porque sea un problema, yo quiero hacerle eso muy, muy claro. Y siempre lo he dicho, para mí, y esa es mi idea, los inmigrantes son bienvenidos en cualquier parte. Lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. El inmigrante demuestra que nosotros como humanidad hemos evolucionado. Sin la inmigración no existiríamos como humanidad con esta humanidad tal como la tenemos. Seguiríamos viviendo todos en África, por ejemplo. Debemos nuestra evolución humana, nuestros grupos sociales, gracias a la inmigración. Así que es verdaderamente ridículo eso. La realidad es que, y está en la Carta de Naciones Unidas, la Carta de Derechos Humanos, que cualquier persona puede elegir el lugar en donde quiera vivir en el mundo, ¿no? Ese sí es una realidad. Pero bueno, yo estoy convencido, no podría yo decir abiertamente que Estados Unidos está abierto a los inmigrantes, porque aquí soy residente permanente, no soy ciudadano, pero como mexicano me siento con el derecho de decir que México le abre las puertas a los mexicanos. A mí este país, Estados Unidos, me abrió las puertas a mí, precisamente después de haber sido amenazado hace varios años, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y eso lo agradezco infinitamente a este país, a los Estados Unidos. Sin embargo, creo que como esta gran nación así lo ha determinado durante tanto tiempo, hemos crecido gracias a las aportaciones de los inmigrantes. Estados Unidos no sería Estados Unidos sin los inmigrantes. Y por eso le pedí a la doctora Leticia Calderón Chelius que participara hoy con nosotros. Usted ve aquí a la doctora Leticia Calderón Chelius todos los viernes, pero le pedí que participara con nosotros porque desde muy tempranito me mandó un mensaje diciéndome que hay una laguna tal vez ahí en esta determinación de la Suprema Corte de Justicia. La doctora Leticia Calderón Chelius dice que en su tesis, en esta tesis que nos va a plantear en unos momentos más, que México no tiene por qué acatar esta orden de una Suprema Corte, porque ya fue una determinación del pasado. Bueno, es más, ¿para qué se la explico yo? Mejor que nos la explique la misma doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, muy bienvenida a su espacio. Gracias, Toño. Qué gusto poder hablar contigo y con quienes te escuchan, quienes nos escuchan, y bueno, mandarles un saludo afectuoso desde la Ciudad de México. Y efectivamente, ay, Toño, me da muchísima pena, pero te voy a tirar como que un balde de agua fría, porque estabas hablando del tema de los afganos, y realmente es muy interesante, es importante, es conmovedor incluso, porque todos hemos seguido las noticias y sabemos que hay una situación pues de extrema violencia, sobre todo en términos de pues una guerra tan prolongada y una situación de revancha que puede ser fatal para algunos y de una opresión espeluznante para otros. Y dado eso, pues qué bonito, qué emocionante, así como en la más pura tradición mexicana de asilo, pues que México abra sus puertas. Pero, Toño, aguas, porque la letra es chiquita, tampoco es muy clara. Y nos tenemos que estar muy alertas porque el gobierno mexicano también está poniendo tipos de exclusión que a veces se vuelven imposibles de sobrepasar. Y esto ya lo hemos visto en otros exilios. De repente, ya ahorita estamos en una etapa en que los jóvenes, y vivan los jóvenes por eso, están haciendo una revisión de los momentos del pasado, así como se está haciendo con la conquista 500 años, bueno, que ahora ya ni siquiera hablamos de conquista, sino de todo este proceso de resistencia cultural, de resistencia política de 500 años, bueno, igual con periodos, por ejemplo, como otros exilios emblemáticos para nuestro país, hay una revisión muy meticulosa y se está llegando a cuestiones donde un país como México, en su momento, pudo haber recibido mucho más gente y hubo un debate muy fuerte en el país que lo impidió. Y lo mismo aguas con lo que vamos a estar viendo, pero bueno, ahora tenemos más herramientas también, por ejemplo, todos estos antecedentes. Y lo que sabemos hasta este momento es que el grupo de afganos que está llegando son de cierto perfil y de cierta visibilidad
que los protege, y eso yo creo que bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? El punto aquí es qué va a ser el elemento que excluya a las personas que están en la misma situación, pero que tal vez no tienen esta condición, digamos, de visibilidad o de recursos o de capacidad de movilizarse. Incluso te voy a dar un tema horrible, pero es el idioma, Toño. La mayoría de estas personas seguramente por su condición educativa hablan algo de inglés, si no es que incluso muy bien, pues algunos creo yo que si eran corresponsales pues hablaban inglés, y sabes muy bien que en México, aunque hay gente que pretende el inglés, tampoco es que es un idioma que se hable de manera natural. Entonces ya es una primer barrera. Ahora imagínate a alguien que no sepa inglés, que venga de Afganistán, bueno, enfrenta a una siguiente barrera que puede ser un obstáculo para que el gobierno mexicano empiece a poner filtros, y hay que darle seguimiento, Toño, porque si no nos vamos con la pinta de digamos, la foto, el momento, la coyuntura y otro elemento. El asilo, el refugio, es el primer momento, es una llegada y administrativamente resolver cuestiones, pero después viene una etapa de participación con la sociedad, de asumirse como parte de esa sociedad en toda la diversidad, y el gobierno mexicano no está incorporando a la sociedad mexicana a este proceso, no nos está invitando, no nos está haciendo partícipes, y yo creo que esto no es correcto para lo que viene después, Toño. Entonces ahí te la pongo, pero además se suma, y este es exactamente, digamos, el punto que alerta, tiene que ver con que este escenario de lo migratorio es mucho más amplio. Mientras México está abriendo las puertas, insisto, de manera correcta en términos de derecho internacional a un grupo de gente en peligro, bueno, por otro lado está aceptando los vuelos directos de Estados Unidos, de la frontera de Texas sobre todo, a Tapachula, a la parte sur de la frontera mexicana, para que la gente centroamericana que está siendo, y no solo centroamericana, ojo, está siendo deportada a Guatemala. Y ahí podemos discutir muchas cosas, Toño, pero cuando tú haces algo así, esos vuelos, los dejas a la gente en la noche, familias enteras, sin condiciones, en situaciones de peligrosidad, como México tantas veces ha peleado para que eso no pase con nuestros connacionales cuando son deportados a nuestro país. Bueno, primer punto de alerta, Toño, porque eso está pasando hoy en México, por lo menos desde hace 2 o 3 semanas. Entonces, agua. Y la otra es el tema de un juez que, ya, tú lo dijiste muy bien, bueno, interpone una controversia para decir que como la manera como se cerró el programa de Quédate en México que había puesto Donald Trump, no es correcto y se tiene que reinstrumentar. Bueno, pero aquí cambia la correlación de fuerzas, Toño, porque una cosa es lo que digan en Estados Unidos y cómo se lleven allá, ¿no? Ahora sí que, parafraseando al presidente hoy en la mañana, pues se llevan fuerte. Y entonces un juez le puede decir al presidente de ese país que tiene que restablecer el programa. Pero México es un país soberano, Toño. Y entonces la negociación con México tiene que pasar por una serie de cosas que tienen que ver con que algunos de los solicitantes de asilo que pretenderían que estén en México, pues también son mexicanos. O sea, gente que está huyendo también de condiciones en estados como Michoacán, como Guerrero, como Guanajuato, que la situación es muy difícil y no podemos negarlo, Toño. Entonces, también México no tiene por qué aceptar, como país soberano que es, una instrucción de un juez estadounidense. Puede haber negociaciones y eso es parte de lo que tenemos también que conocer de manera transparente, Toño, pero no nos pueden decir que como Estados Unidos dice, bueno, pues México tiene ya que acatar. Sí entiendo bien, y yo con esto abro el debate, Toño, que en su momento se aceptó y tiene que ver con que Donald Trump amenazó abiertamente a México. Y en ese sentido, bueno, pues hubo un momento de mucha incertidumbre. El gobierno de México, el actual gobierno de México acababa de tomar el poder y eso llegó a puso en crisis, puso en jaque todo el proyecto que estaba apenas empezando. Pero hoy la situación cambió, Toño. En Estados Unidos hubo elecciones, hay un gobierno demócrata que respeta a nuestro país. Nosotros hemos respetado a Estados Unidos con el presidente que sea, con su momento Trump, en este momento Biden, y por tanto México sí tiene la capacidad y las condiciones para decir, oye, yo no puedo aceptar ese programa, una por las propias condiciones de nuestro país
pero la otra es que nosotros no obedecemos a órdenes de un juez estadounidense. Y en todo caso, y de últimas, Toño, nosotros podríamos meter una controversia también legal aquí, que en su momento también tendría que dar una opinión para decirle al propio gobierno nuestro, bueno, México no tiene condiciones para aceptar ese tipo de programas que son estadounidenses, no mexicanos, Toño. Por eso necesitamos más doctoras Leticias Calderón Chelius y menos Brenda Lozano en el servicio exterior mexicano. Imagínese usted, si tuviéramos a alguien como la doctora Leticia Calderón Chelius aconsejando este tipo de cosas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, otro gallo nos cantara. Y yo no sé, doctora, si el canciller Marcelo Ebrard está enterado de todo esto y vamos, su propuesta, su tesis, tiene mucho sentido. Efectivamente, México no tiene por qué asumir la determinación de un juez en los Estados Unidos. Vamos, ni siquiera tiene validez en cuanto a la forma de estratificar la ley en México. En efecto, nosotros tenemos tratados internacionales que podrían estar al mismo nivel de la Constitución, pero en esos tratados internacionales no se incluyen las determinaciones de los jueces de uno o de otro estado. Es decir, un juez podría solicitar una extradición, por ejemplo, ¿no? Podría solicitar información de otro país, de una fiscalía en otro país, pero no puede determinar sobre otro país. Y aquí está la llave para lo que podría, cómo podrían enfrentar esta crisis ahora, el gobierno de México, ahora que la Suprema Corte de Justicia, de mayoría republicana, no se nos olvide, de mayoría conservadora, pues determina de esta forma. Y mira, no se vaya con la finta, no significa que los demócratas, insisto yo con eso, que los demócratas son muy linditos, ayer se reunió Alito Moreno con Joaquín Castro, demócrata, por ejemplo. ¿Qué hizo Joaquín Castro, congresista de los Estados Unidos, que siempre ocupa sus espacios para hablar en español? ¿Qué ha hecho él por los mexicanos? ¿Qué ha hecho él por los hispanos? Pues no muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo tiene. No sé si quiera cerrar usted con algo, doctora. Pues me da mucho gusto que el comentario dé alguna luz distinta, simplemente elementos para acompañar este proceso e incluso yo te diría hasta para fortalecer a nuestro gobierno, porque de repente puede ser que se sientan como que en esta situación donde en una relación tan asimétrica, obviamente, pues México tiene que ceder mucho y tampoco podemos negarnos a eso, Toño, lo entendemos. Pero hay algunas cosas que México sí puede hacer en la soberanía de su territorio, como son de no violar los derechos humanos, ¿verdad? De entrada. Y la otra es que también puede aventarles la pelotita y hasta te diría yo, ojo con esto, Toño, que si México se niega a aceptar una orden de un juez estadounidense, digo, en plan light, en plan diplomático, al estilo de Ebrard, que es un fregonazo para esas cosas, en ese plan, hasta le hace un favor a los demócratas porque les permite seguir peleando el tema migratorio en el escenario estadounidense, no sacarlo de ahí y decir, oye, no, tenemos que hacer una amnistía y resolver este asunto con el que llegó al poder Biden. ¿Y por qué? Pues porque no están haciendo caso, vamos, ¿no? O se está delatando mucho este proceso de cooperación y pues no, ¿me entiendes? Hasta le da armas a esta disputa que es de ellos. Bueno, tú porque estás allá, Toño, pero es una disputa que México no tiene por qué hacer suya. Y con eso termino, Toño. Pues, le agradecemos como siempre a la doctora Leticia Calderón Chelius en esta intervención de miércoles, pero la tendremos también el viernes. No se vaya a perder, por favor, a la doctora aquí el viernes para que platiquemos de su columna. ¿Por qué no nos adelanta un poquitito, doctora? ¿De qué va su columna este viernes? Cuéntenos. Pues mira, yo creo que voy a retomar este tema, Toño, porque vas a ver que va a ser papa caliente, porque justo es el policía bueno, policía malo, ¿no? Por un lado vengan los afganos, muy bien, repito, pero por el otro tienes, bueno, pues a los haitianos desesperados en la frontera sur de México, y tú puedes decir, y ahora sí que nosotros cómo aparecimos en este escenario. Bueno, pues geografía es destino, Toño, y somos el país frontera del país más rico del planeta y con eso nos toca y con eso hemos vivido como nación soberana y libre, ¿no? Entonces yo creo que me voy a ir por ahí, sobre todo porque en el transcurso de la tarde Marcelo Ebrard va a dar un pronunciamiento al respecto de este tema y pues nos va a dar para hablarlo mucho
y tampoco ser ingenuos, Toño, porque acompañar y, digamos, y favorecer que avance este tipo de proyectos políticos también tiene que ver con la necesidad de contar con la opinión pública en el sentido de la información que nos brinda, y creo que están siendo muy opacos y no nos están incorporando para saber qué está dispuesto México a jugar y negociar. Y yo creo que es importante, Tony. También, qué bueno que podemos platicar de eso el viernes, y muchísimas gracias como siempre, doctora, por este análisis tan necesario, por esta propuesta. Esperemos que nos estén escuchando en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, pues muchas gracias a ti, Toño. Abrazos también por ahí, y a Ceci un besote también. Sí nos escuchan, constantemente nos escuchan en las dependencias, en la misma Cámara de Diputados, de senadores, porque buscan escuchar lo que escucha el pueblo, el público consentidor de Sin Censura. Muchas gracias a la doctora Leticia Calderón Chelios. Y vámonos en chinga. Antes de que nos despidamos, hay una nota que se me quedó pendiente desde muy temprano, pero que por cuestiones de tiempo no le pude plantear. Una nota que uno puede leer solamente si está suscrito a Reforma, y que a lo mejor ellos están planteando como una situación negativa, pero que a mí me parece extremadamente positiva. Al fin y al cabo, nuestro jefe de información, don Mario Toledo, me pudo conseguir el artículo completo, y le voy a compartir parte de este artículo, que titulan en Reforma: ahora va la 4T por su aerolínea. Imagínense usted, ¿no? Dice: a menos de 2 meses de anunciar el lanzamiento de Gas Bienestar, una empresa estatal para comercializar el energético, ahora surge una nueva iniciativa para intervenir directamente en la economía. 11 años después de que Mexicana de Aviación dejó de volar, el gobierno federal pretende relanzar una nueva línea aérea de pasajeros con los trabajadores de la extinta aerolínea. Dentro de 2 semanas, el Instituto Nacional de Economía Social, eso es lo que dice Reforma, lanzará una convocatoria para los trabajadores de Mexicana que deseen laborar en la nueva empresa que operará el gobierno en el aeropuerto de Santa Lucía, reveló una fuente cercana al proceso. Según el proyecto, la aerolínea tendrá como base el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. De hecho, no es el de Santa Lucía, se llama Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, pero ya sabe usted que a ellos les gusta ponerlo de esta forma. Y se estima que podría tener una flota de hasta 60 aviones en 5 años. El grupo de inversionistas interesado en el proyecto es encabezado por Salvador Álvarez, director general de Altán Redes, empresa que trabaja con el gobierno en el proyecto de Internet para Todos, y actualmente en proceso de concurso mercantil. Bueno, eso es lo que dicen ellos, no sé, yo no había escuchado que Altán Redes esté en proceso de concurso mercantil. ¿Qué es el concurso mercantil? Cuando una empresa está declarándose en bancarrota y se subasta, en estricto sentido, no, vamos, es en palabras más humanas y no jurídicas, se subasta al público, ¿no? Imagínese usted, eso es lo que dice Reforma, que Altán Redes, la empresa que trabaja con el gobierno en el proyecto de Internet para Todos, actualmente está en proceso de concurso mercantil. No lo sé, no había escuchado yo de eso, pero eso es lo que dice Reforma. Dice: la convocatoria la lanzará para los trabajadores de Mexicana que hayan estado activos al 28 de agosto de 2010. Son muchos y va a haber una convocatoria para quien no tenga trabajo, quien de alguna forma se maneje de forma independiente. Si quiere anexarse, tendrá que hacer su postulación y de ahí será medio meritocrático para poder integrarse, explicó la fuente que pidió el anonimato. La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es crear una aerolínea comercial que beneficie a los trabajadores de Mexicana de Aviación, quienes legalmente son considerados como tales, porque no han sido liquidados exactamente. De pronto se va también a concurso mercantil Mexicana de Aviación y nunca liquidan, nunca le dan las prestaciones que se merecían los y las trabajadoras de Mexicana de Aviación. Dice: la convocatoria solo está dirigida a ellos. La aerolínea sería operada por una cooperativa en la que participen los empleados y los inversionistas. Actualmente, por cierto, cooperativismo es lo mejor que puede existir, si me lo pregunta. Actualmente hay un grupo de alrededor de 60 empleados, dice Reforma, de Mexicana, que han participado en las reuniones con representantes del INAES, este es el instituto que le dije hace rato, el Instituto Nacional de la Economía Social, y de la Secretaría de Gobernación para conformar la cooperativa, por lo que ellos estarán considerados para laborar en la nueva aerolínea comercial.
Para el arranque de las operaciones se estima que la empresa tendrá 1,200 colaboradores. Según los planes, los inversionistas deberán aportar el 60% de los $155 millones estimados para el arranque de operaciones. El monto restante se obtendría de un préstamo otorgado por el gobierno mediante la banca de desarrollo, obviamente, ¿no? Y no puedo esperar yo a volar algún día en Mexicana 2.0 y llegar al Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Me va a dar mucho gusto hacer eso uno de estos días, no sé usted, pero me va a encantar, pues, no sé, ¿no? Solicitar aquí que existan vuelos desde Kansas City hasta Felipe Ángeles, a ver si me hacen caso, ¿no? Con esto. Imagínense un vuelo directo de aquí de Kansas City. No, hombre, le llevo barbecue a todo el mundo, ¿eh? Bueno, no me va a dejar pasar aduanas las costillitas barbecue, pero con mucho gusto. Me encantaría tomar ese vuelo. Se nos acabó el tiempo, me dio mucho gusto haber comentado esta última nota que le digo, a lo mejor a Reforma le causa ñañaras y a los que leen Reforma también, pero me da mucho gusto eso, ¿eh? Por fin se le va a dar una fiabilidad a los trabajadores y trabajadoras de Mexicana. Enhorabuena, porque conozco a varios, los he escuchado, he visto sus lágrimas ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 1, donde tienen todavía pues esta parte en la que estaban sus cubículos. Me da mucho gusto que esos cubículos tal vez en algún momento puedan ser rellenados una vez más. Y bueno, yo le agradezco al equipo de Sin Censura que nos haya apoyado desde el principio, obviamente, a María López, nuestra moderadora de siempre. Gracias, querida María López. Y sobre todo a usted, que nos ve y que nos escucha, que nos aguanta. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros y por ejercer siempre ese espíritu crítico. Que le vaya muy bien. Que Dios lo bendiga.